Muy buenos días, mi nombre es Héctor Guarda, capellán de Techo Chile y Fundación Vivienda. Le damos cordialmente la bienvenida a todos los periodistas las periodistas que hoy nos acompañan. Los presentamos en este lugar que es nuestra casa, el lugar que recibe a tantos voluntarios y profesionales en el fondo que trabajan por un Chile más justo. El día de hoy queremos agradecer y saludar también a todos nuestros voluntarios, voluntarias y profesionales que nos siguen en estos momentos a través de nuestros canales oficiales de Techo Chile y también de Techo Internacional. Agradecer de manera particular junto con ustedes periodistas que nos ayudan a seguir profundizando sobre la realidad de nuestro país. También queremos agradecer profundamente a las familias que hacen posible que nosotros podamos mostrar estos datos que hoy día tanto Sebastián como Pía vamos a presentar. Los dejo con Sebastián Bowen, nuestro director ejecutivo, y con Pía Palacio, nuestra directora del Centro de Estudios Socioterritoriales. Muy bienvenido y muchas gracias. Hola a todos y todas, gracias Héctor por la bienvenida, por la presentación. Mi nombre es Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile y Fundación Vivienda. En especial un saludo a las personas que están hoy día conectadas para poder escuchar estos resultados del catastro de campamentos 2021 de Techo Chile y Fundación Vivienda, y en especial saludar a los voluntarios y voluntarias que gracias al trabajo que hicieron durante los últimos meses que podemos tener estos resultados y dar cuenta de ello. Hoy día, cerca de 14 millones de personas en Chile despertaron en una comuna en situación de cuarentena. Esto debido a la grave pandemia que estamos viviendo, a los altos índices de contagio. Probablemente en muchas comunas y en muchos barrios las ollas comunes se reactivarán, el empleo informal seguirá aumentando, y en ese contexto los campamentos aparecen muchas veces como una suerte de salida, de válvula de escape, de solución casi de emergencia para muchas familias que no encuentran un lugar en la ciudad, que están viviendo en condiciones de hacinamiento, en condiciones de alta precariedad habitacional. Los campamentos, y queremos ser muy claros al respecto, son un síntoma, son una fiebre que nos muestra, nos expresa una enfermedad, una causa que está en un lugar más profundo y que está produciendo justamente esa situación de marginación que se vive con los campamentos. Y esa causa es el difícil acceso a la vivienda hoy día en Chile, una vivienda que es cada vez más inasequible. El catastro de campamento 2021 de Techo Chile y Fundación Vivienda es probablemente el mejor termómetro, el mejor instrumento que tenemos hoy día en el país para poder identificar de la forma más actualizada posible ese síntoma, esa fiebre, ver en cuánto ha aumentado y cómo ha aumentado, para luego, a partir de ese síntoma, poder adentrarnos en las causas y ver posibles propuestas que también nosotros les queremos presentar. Para dar cuenta de estos datos, de estas cifras que hemos podido levantar, de este catastro de campamento 2021 de Techo Chile y Fundación Vivienda, los dejo con nuestra directora del Centro de Estudios Socioterritoriales, Pía Palacio. Muchas gracias, Sebastián. Antes de empezar a presentar los resultados del catastro propiamente tal, me gustaría también agradecer el despliegue de todos los equipos regionales que pudieron coordinar las visitas a cada uno de los campamentos y de todos los asentamientos informales que visitamos en el país, pero también especialmente agradecer al equipo del Centro de Estudios Socioterritoriales. Hicieron un tremendo trabajo para poder tener estos resultados a tiempo. El Catastro Nacional de Campamentos se viene realizando en Techo a partir del 2001, principalmente con el motivo de monitorear el catastro de la cantidad de campamentos y de familias que viven en ellos principalmente, pero también es importante para poder relevar en el debate público justamente todo lo que está ocurriendo en este país. Nos estamos enfrentando, particularmente este año, a distintas circunstancias que hicieron de que proliferaran una cantidad de campamentos de manera importante, pero también la concentración de las familias que están viviendo en ellas. Para mostrarles un poco cómo se realizó esto, vamos con la parte de la metodología.
Principalmente en el levantamiento de datos realizamos un barrido inicial. Este constaba de la recopilación y la organización de la información de los campamentos de distintas fuentes. Consultamos a cada uno de los municipios, gobiernos regionales, pero también de catastros anteriores que nos daban luces de dónde estaban localizados cada uno de estos campamentos y aproximadamente la cantidad de familias. Posteriormente teníamos que realizar el levantamiento de la información. Este se realizó en 2 etapas, primero con actualizaciones telefónicas, las cuales logramos recopilar la información de 134 campamentos y también realizamos 1.289 visitas a terreno. Esto no quiere decir que todos estos campamentos efectivamente estaban, sino de que muchos de ellos se realizó un cierre. Y posteriormente identificábamos cuáles eran los campamentos como tal, a partir de la definición que nosotros consideramos como campamento. Estas visitas fueron realizadas entre el 28 de octubre del 2020 y entre el 8 de febrero del 2021. Un 64% de las visitas fueron realizadas durante el 2020 y un 36% durante el 2021. Lo importante de este catastro, para poder destacar esto, es que recoge todos los datos adicionales. Parte de lo más importante que podemos mostrar ahora, es que tenemos que dar cuenta de que efectivamente desde el 2005 veníamos viendo un aumento sostenido de la cantidad de familias que vivían en campamentos, y ya desde el 2011 aumentaba aproximadamente entre 2.000 y 3.000 familias viviendo en campamentos. Lo que estamos viendo ahora en este catastro 2020-2021 es que justamente aumentó explosivamente la cantidad de familias viviendo en campamentos. Esto representa un 74% de aumento respecto al año pasado, o sea, el catastro del MIMBU del 2019. Y efectivamente esto representa un máximo histórico desde 1996. De hecho, en cuanto a la cantidad de familias viviendo en campamentos, efectivamente no se veía un número tan alto. Como les mencionaba anteriormente, este catastro de campamentos representó o da cuenta de que las familias aumentaron en un 73,5% respecto al catastro del MIMBU del 2019. En el caso de los campamentos, estos aumentaron en menor medida. De hecho, en comparación con el catastro de campamentos del 2019, aumentaron un 20,8%, y de hecho ahí podemos ver ambas líneas, fijándonos principalmente en el aumento de familias, que es muchísimo más significativo. Existen 81.643 familias viviendo en campamentos actualmente en todo el territorio nacional, en 969 campamentos. Como les mencionaba anteriormente, de los 1.289 campamentos que visitamos, 969 efectivamente se consideraban como campamentos. Muchos de ellos se incluyeron también el cierre que estaba en esto. También pudimos visualizar que efectivamente vimos efectos del estallido social y de la pandemia. Junto con esto, visualizamos, por ejemplo, un pic histórico en el aumento de campamentos justo posterior al estallido social y antes de la pandemia. De hecho, como pueden ver en el gráfico, se muestra de que en el último trimestre del 2019 y en el primero del 2020 aumentaron 77 campamentos, siendo 35 en el último trimestre del 2019 y 42 en el primer trimestre del 2020. Esto porque es importante visualizarlo, principalmente porque los campamentos que se formaron también post estallido social y pandemia son muchísimo más grandes en comparación con aquellos que se formaron antes. Y eso también lleva a que el manejo de estos campamentos con un gran volumen de familias sea mucho más complicado poder gestionarlos también. Es más, los campamentos que se formaron posterior a la pandemia tienen en promedio 139 familias versus los que fueron formados antes de la pandemia, que tienen un promedio de 77 familias. Es más, si es que vemos la cantidad de familias de acuerdo al tamaño de los campamentos, vemos que la mayoría de las familias se está asentando en macrocampamentos. Los macrocampamentos tienen más de 80 familias en cada uno de ellos. Es más, el 2019 teníamos cerca de 26.000 familias viviendo en ellos y ahora es poco más de 55.000.
Respecto al tema de las familias migrantes, de acuerdo al catastro del MIMBU del 2019, el porcentaje de familias que tenían un jefe de hogar que era migrante era del 30,3%. Actualmente, con los datos que hemos recopilado con el actual catastro de nosotros, hemos podido visualizar que esto no ha aumentado considerablemente de forma porcentual. De hecho, la cantidad de familias migrantes viviendo en campamentos representan un 30,6%. Esto corresponde a 24.964 familias. Esto quiere decir de que las familias migrantes aumentaron porcentualmente de la misma forma que lo hicieron las familias chilenas, y que las familias chilenas representan un 70% de todas las que viven en campamentos. Ahora bien, esto no se muestra de igual forma en todo el territorio. De hecho, podemos ver que principalmente en las regiones del norte del país se concentra mucho más el porcentaje de familias migrantes respecto al total de las familias que viven en campamento. Destaca principalmente Antofagasta, actualmente con un 67% de familias migrantes, pero también las demás ciudades del norte del país, Arica y Parinacota, Iquique y Alto Hospicio. Ahora bien, en el 2019 se concentraban principalmente en las regiones del norte del país, y actualmente hemos podido ver un cambio, una migración interna respecto a las familias migrantes en el centro. Nos podemos fijar, por ejemplo, de que la región metropolitana actualmente concentra un 57% de las familias migrantes respecto al total de las familias viviendo en campamentos. De hecho, en números brutos también podemos visualizar cuántas son las familias migrantes que están viviendo en el país. Actualmente en la región metropolitana es la cual concentra el número bruto más importante. Tenemos 11.052 familias, seguido por la región de Antofagasta con 4.866, la región de Tarapacá con 3.335 y la región de Atacama con 2.168 familias viviendo en ellos. Respecto a los servicios básicos, es importante notar de que solamente el 6,7% de las familias viviendo en campamentos accede al agua potable de manera formal. La mayoría de ellos accede al agua potable de manera informal, principalmente a través de pinchazos a la red pública y también a través de camiones aljibes. En el caso del servicio sanitario, el 88,9% accede a este de manera informal, principalmente a través de pozos o acequias y también de pozos negros. Y también respecto a la electricidad, tenemos que destacar que este es un punto en el cual un buen porcentaje de las familias puede acceder de manera formal a ellos. Esto estamos hablando cerca del 20%, pero de todas formas un 60% de los campamentos accede a través de conexiones informales. Queremos decir principalmente que están colgados a la red pública. Finalmente, dentro de los resultados regionales podemos destacar 4 regiones que tuvieron el mayor aumento porcentual en cuanto a las familias viviendo en campamentos y también respecto a los campamentos mismos. Podemos ver principalmente cómo está distribuido a través del país. Estas familias se concentran principalmente en la región del Valparaíso, que representa el 29% de las familias que viven en campamentos, y le sigue la región metropolitana con un 23,8%. La región de Arica y Parinacota es una de las que presentó mayor aumento en cuanto a la cantidad de campamentos y también a la cantidad de familias. Si bien el número bruto es bajo en comparación con aquellas del centro del país, podemos visualizar que pasamos de 326 familias viviendo en campamentos a 1.119. La totalidad de ellos están localizados en la comuna de Arica. La región de Valparaíso es sumamente importante porque a pesar de tener un aumento cercano al 110%, tenemos que ver que el aumento de familias fue muy significante, principalmente en temas brutos. Más de 12.000 familias llegaron a vivir a campamentos en este último año. Estos están concentrados principalmente en San Antonio, en Viña del Mar y Valparaíso. En la región metropolitana también es un caso importante, tuvimos cerca de 220% de aumento, pasando de 5.900 familias a poco más de 19.000. Estas están concentradas principalmente, acá vemos Lampa y Colina,
pero también en Puente Alto, de hecho ahí podemos hacer un zoom a la ciudad de Santiago, en Puente Alto y Cerrillos, donde se han concentrado el aumento de campamentos en el último tiempo. Y finalmente, la región de la Araucanía presenta un 315% de aumento. De hecho, pasamos de 21 campamentos a 48 y en la cantidad de familias pasamos de 350 a 1.450, la mayoría de estos concentrados en la comuna de Temuco. Finalmente, podemos visualizar que esto da cuenta de un máximo histórico en cuanto a la cantidad de familias viviendo en campamentos en este último año. Da cuenta de un pic de creación de campamentos justamente posterior al estallido social y antes de la pandemia. Esto no quiere decir de que en pandemia no se hayan formado campamentos, sino de que se crearon de igual forma, pero en menor medida que lo que pasó justamente en el último trimestre del 2019 y el primero del 2020. Esto no se da de la misma forma en todo el territorio nacional. De hecho, destacan, como les había mostrado anteriormente, la Araucanía, la región metropolitana, Arica y Parinacota y Valparaíso por el número bruto de familias que llegaron a vivir ahí. La explosión de aumento de la campamentación se debe principalmente a que los campamentos aumentaron en tamaño, principalmente, estoy hablando de la cantidad de familias que llegaron a vivir a ellos, más que por el hecho de que hayan aparecido nuevos campamentos. Porcentualmente las familias migrantes aumentaron de la misma forma que las nacionales respecto al catastro del año anterior, por lo tanto no hay cambios significativos con esto, pero sí estas familias migrantes no se encuentran representadas de igual forma en el territorio nacional, actualmente concentradas en las primeras regiones del país y actualmente también en la región metropolitana. Respecto a los servicios básicos, el agua potable sigue siendo el principal problema de acceso. Y acá tenemos que poner principalmente un foco especial al acceso del agua potable, dado que lo tenemos que tratar como un derecho humano, pero también en la nueva Constitución que sea garantizado el acceso para cada uno de los habitantes del país. A nivel regional, los campamentos se concentran preferentemente en zonas urbanas y esto tiene mucho sentido también porque es la forma que tienen de poder acceder a los bienes, servicios y equipamientos que proveen las ciudades. Muchas gracias por la atención que pudieron poner a este catastro. Ahora los voy a dejar con Sebastián Bowen, director ejecutivo. Sabemos y lo conversamos anteriormente acá con Pía y con Héctor, que todas estas cifras, estos datos, no son, sabemos, únicamente datos y cifras, a pesar de lo angustiante que podemos ver este aumento significativo en campamentos, pasando las familias viviendo en campamentos de 47.000, el último catastro del año 2019, a este catastro 2021 de cerca de 81.000 familias. Pero detrás de estas familias hay historias, hay trayectorias, hay personas que justamente están viviendo esas realidades. Es por eso que los dejamos con un pequeño video. Mi nombre es Elizabeth Cortés, soy dirigente del campamento Aurora Esperanza de acá de Antofagasta. Hola, yo me llamo Evelyn Artigas, soy de la toma Violeta Parra de Barranca, acá de Cerro Navia. Yo me llamo Verónica del Carmen Villegas Bobadilla, soy del campamento Felipe Camiroaga y del comité Halcones de Chicureo. Me presento don Víctor Hernández, presidente del Comité de Vivienda Construyendo Futuro, de la vez del campamento igual. Bueno, nosotros llegamos el 9 de diciembre de 2020, llevamos más de un año acá, un año 5 meses me parece, mucho. Y llegamos por circunstancias de todo lo que estaba pasando en nuestro país. Bueno, todas las familias recurrían a un techo para vivir, mucha gente arrendaba, ha llegado. Uno de los campamentos más antiguos de esta ciudad. Creo que este campamento tiene alrededor de más de 25 años, creo. El campamento se armó en sí en el 19. Nos juntamos cerca de acá y empezó toda la toma de terreno en la noche, todos calladitos, sin fogata. Llegaron aproximadamente como 60, 50 carpas. El problema más importante aquí de los servicios básicos es el agua,
para la gente que vive arriba. ¿Por qué? Porque como se ha llenado tanto este campamento, ya el cerro está hacia arriba, entonces el agua ni con motobomba a veces le sube. Por ejemplo, yo tengo familia arriba que le sube el agua una vez a la semana. El problema más grave es el entorno en sí, po. Si estamos en el verano, es el sol. No tenemos árboles acá adentro, no hay donde estar, sombra no hay, po. En el invierno es el barro, que se llueve en todas las casas, no hay cómo salir. Lo que más los dificulta para el trabajo diario es el transporte. En este momento es el transporte, porque se hace difícil tener la cantidad de plata que hay que tener diariamente para la movilización para bajar a trabajar. Soñar con nuestra vivienda propia. Vivienda propia, que es lo más importante que necesitamos en este momento. Hemos luchado harto por tener nuestra casa, lo que fuera. Cuantos metros midiera, a mí me interesa, no me interesa. La casa es tan importante como la familia. El sueño de cada familia que vive acá en el campamento sería radicarnos y tener una vivienda digna, con nuestros suministros básicos, que es el agua, la luz, y poder disfrutar de una plaza bonita, de tener calles pavimentadas y todo eso. Yo creo que eso sería el sueño ideal para nuestra comunidad. Ahí mostrábamos justamente experiencias, historias, testimonios de personas que se han visto en esta situación de alguna manera expulsadas de las ciudades a vivir en los lugares donde muchas veces el resto no quiere vivir, que son justamente los campamentos. Pero como bien decían esos relatos, los campamentos también tienen una trayectoria. Las familias que llegan al campamento antes también vivían otra situación de exclusión habitacional. Es por eso que en breves minutos les queremos explicar cómo entender y qué hacer finalmente con esta cifra y una propuesta desde Techo Chile y Fundación Vivienda para ello. Para eso nos parece interesante poder ejemplificar esto como si fuera una isla. Tenemos la isla de los campamentos. La isla de los campamentos, el año 2011, reflejaban que eran 27.000 familias. Eso era una isla que venía incluso disminuyendo desde antes, como se veía en la curva que bien presentó Pía. Y ya para el año 2019, esta isla de los campamentos había aumentado a ser cerca de 47.000 familias. Un aumento de un 70 y 80% de la población justamente de campamentos. Y ya cuando vemos los datos 2021, que son los datos que les mostramos recientemente, reflejamos entonces que esta isla son 81.000 familias, una isla prácticamente el doble de tamaño de lo que era solamente 2 años atrás. Entonces surge la pregunta, y tenemos otros datos rescatados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en su catastro 2019, ¿de dónde provienen las familias que están llegando a los campamentos? Nos damos cuenta que 3/4 partes de las familias que llegan a los campamentos vivían anteriormente al campamento otra situación de exclusión habitacional. Vale decir, vivían en situación de allegamiento, muchos de ellos en condiciones de hacinamiento y también en condición de arriendo informal o arriendo sin contrato, que muchas veces se prestaba también para arriendo abusivo. Y asimismo, cuando se les preguntan por qué se fueron a vivir al campamento, entonces reconocemos que las principales razones, la mitad de las familias que llegan a vivir en un campamento declaran que son una razón de índole económica, que perdió el empleo, que disminuyó su ingreso, que aumentó el precio del arriendo, como escuchábamos justamente en el video a otras familias. Y 1/4 de las familias que llegan a vivir a campamento se van por una necesidad real de independencia, vale decir, familias que vivían anteriormente en situación de allegamiento y hacinamiento y que ese hacinamiento se hizo invivible y vieron entonces en los campamentos una suerte de válvula de escape. ¿Qué nos dice esto? Que la gente que está en el campamento, la gran mayoría de ellos, antes del campamento, vivía otro tipo de exclusión habitacional. De alguna manera, vivían una suerte de campamento oculto. En un campamento tal vez que no se veía porque estaba bajo techo, detrás de las puertas, pero vivía también sin el derecho a una vivienda digna. Es por eso la mejor forma tal vez de reflejar ese campamento oculto, esa exclusión habitacional. No tenemos los suficientes datos hoy día para poderlo reflejar a nivel nacional, pero hay una estimación, una aproximación, que es lo que se entiende como el déficit cuantitativo, el déficit habitacional cuantitativo de vivienda en Chile. Ese es un número que se obtiene desde la encuesta de caracterización socioeconómica de la CACEN cada vez que se hace, y ahí ustedes pueden ver cómo ha sido esta curva del déficit habitacional en los últimos años, donde se percibe que entre el 2015 y 2017 hay un aumento
de más de 100.000 familias en esta situación y hoy día estamos llegando, según la CACEN, a cerca de 500.000 viviendas como déficit habitacional. Y esta cifra sabemos que está en aumento. La Cámara Chilena de la Construcción plantea que son cerca de 740.000 viviendas y en la última semana hemos visto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo diciendo que esta cifra podría hoy día estar llegando a más de 600.000 viviendas. Por lo tanto, es una cifra en aumento. Y tal vez lo más relevante de esta cifra que nos dice es que sabemos que hoy día, por cada persona que hay en un campamento, por cada familia que hay en un campamento, hay otras 5 familias que están viviendo en condiciones de allegamiento o hacinamiento. En otras palabras, lo que estamos viendo acá no es una isla. Estas 81.000 familias que estamos reflejando en este catastro de campamento 2021 de Techo Chile y Fundación Vivienda no es una realidad aislada, sino que más bien lo que estamos viendo acá es un iceberg. Un iceberg que los campamentos es la expresión visible de ese iceberg, pero bajo el agua se esconde un campamento oculto, un campamento invisible de exclusión habitacional de familias que están constantemente con la pregunta si se tendrán que ir o no a vivir en una situación de campamento. Por lo tanto, ese iceberg, que hoy día son entre 500.000 y 750.000 familias, es justamente la causa, el acceso a la vivienda. Nosotros no seremos capaces de poder solucionar en Chile la problemática de los campamentos si no solucionamos al mismo tiempo la problemática del acceso a la vivienda, vale decir, la problemática del déficit habitacional. Y a diferencia de otros tiempos en que nos hemos enfocado justamente en darle solución a las familias que están viviendo en campamentos y en terminar con los campamentos, hoy día lo que debemos hacer es, al tiempo de darle solución a esas familias, en el corto plazo, también preocuparnos de las familias que están con la reflexión de si irse o no a ir a un campamento, aquellas familias que están en condiciones de situación de exclusión habitacional, aquellas familias que son parte de este déficit habitacional. En este sentido, es que si lo reflejamos en términos, ¿cierto? Estamos en plena pandemia y hemos escuchado de síntomas, de tratamiento, de vacuna. ¿Cuál es el síntoma acá? Los campamentos, el catastro que le acabamos de mostrar. ¿Cuál es la enfermedad? El difícil acceso a la vivienda. Esa es la causa de fondo y el cual debemos entonces focalizarnos. Y entonces, ¿cuál es la urgencia? El difícil acceso a la vivienda. Estas millones de personas que hoy día no acceden a una vivienda digna, estamos hablando que son familias sin un derecho humano como por ejemplo el agua potable, niños y niñas sin un espacio para poder estudiar, personas más propensas justamente a enfermedades y a contagios, sobre todo en tiempos invernales, personas sin un lugar que cuidar, sin un lugar del cual proyectarse, con lo importante que es la vivienda en eso, como bien se decía en el video. La vivienda es tan importante como la familia. Familias viviendo en condiciones de riesgo e inseguridad, la gran mayoría de los campamentos se instalan en esas situaciones. Y una realidad que hoy día nos tensiona crecientemente, la convivencia social. El gran problema que tenemos hoy día es que esta temática está creciendo más rápido que las soluciones que somos capaces de dar en el país. Para que ustedes se hagan una idea, la demanda habitacional es gigantesca. Sabemos hoy día que son entre 500.000, ¿cierto? Y 750.000 familias. Pero la respuesta anual que estamos dando a través de programas públicos y otras medidas enfocadas a la población más vulnerable para dar vivienda a esas familias que no tienen es de cerca de 20.000, 25.000 soluciones al año. Lo que está sucediendo entonces es que tenemos una olla de presión, que poco a poco liberamos esa presión, pero no alcanza para justamente responder a esta gran olla de presión, lo que termina entonces explotando. Y de esa manera es lo que está sucediendo, en que de alguna manera este estallido social también se está transformando hoy día en un estallido habitacional, en una crisis habitacional. En esto hay muchos nudos que debemos hacer frente. Tenemos temática de suelo, tenemos un aumento por la demanda por vivienda, tenemos una gran diversidad de esas familias que buscan vivienda, hay problemas de gestión también respecto a la construcción de esta vivienda y el acceso a las soluciones habitacionales. Debemos acompañar todas estas medidas de infraestructura de vivienda, de gestión social y participación de las familias, y también debemos disponibilizar más recursos. Pero al respecto, debemos estar claros que nuestro sistema de vivienda actual se agotó en su capacidad de dar respuesta a la necesidad habitacional. Está totalmente desbordado. Las familias no pueden seguir esperando. Debemos y podemos como sociedad terminar con el déficit habitacional. Ese es el propósito. Es justo y es bueno para todos y para todas. Por eso, hoy, como Techo Chile y Fundación Vivienda, queremos convocar a la sociedad, a todos los actores, privados, sin fines de lucro, a las comunidades, a los comités de vivienda, a la academia y también al sector público, a unirnos juntos en torno a una épica común, a presentar un nuevo desafío como país, finalmente
a ser capaces de construir un nuevo techo para Chile. Y ese nuevo techo para Chile es ser capaces de alcanzar el déficit cero, de derrotar el déficit habitacional, no en el largo plazo, en el corto plazo. Nuestra propuesta es construir junto a otros actores una ruta para el déficit cero al año 2025. Hacia allá vamos a convocar como Techo Chile y Fundación Vivienda a los distintos actores. Sabemos que no es fácil, vamos a tener que pasar distintos obstáculos en esto. Probablemente tendremos que tocar temáticas de cómo disponibilizar esos recursos, ante lo cual debemos formular propuestas. Debemos tocar temáticas de cómo descentralizar la gestión. También el suelo es muy relevante, podemos tener recursos y podemos tener gestión, pero sin reordenar el suelo en nuestras principales ciudades, entonces no daremos respuesta a esta crisis habitacional. Y de esa manera responder con urgencia, como se debe, como se puede, a una problemática que hoy día es expresión de injusticia. En un país donde los campamentos son una solución de emergencia para las familias que no tienen vivienda, es un país donde la desigualdad y la injusticia nos está ganando. Y para ello, entonces, una meta clara, el déficit cero, es la forma de construir un nuevo techo para Chile. Muchas gracias y se abre entonces el espacio para comentarios, preguntas que ustedes puedan tener. Estamos con distancia. Sí, súper bien. Suficiente. Sí, abrimos el espacio entonces a preguntas y comentarios. Feliz de escucharlos, tal vez vamos a ir juntando varias preguntas o comentarios para poderlos responder. Estamos con distancia. Sí, súper bien. Sí, abrimos el espacio entonces a preguntas y comentarios. Feliz de escucharlos, tal vez vamos a ir juntando varias preguntas o comentarios para poderlos responder. Está Martín Garretón de Radio Agricultura. Martín Garretón, que va a hacer una pregunta. Martín. No sé si me escuchan. Sí, te Sí, escuchamos. te escucha Martín. Sí, bien. Bueno, hace unas semanas veíamos que el Ministerio de Vivienda lanzó este desafío 100 más 100, que busca de alguna manera erradicar 800 campamentos y tomas antes del 2024. ¿Cómo ven ustedes esta decisión que toma, o sea, este desafío que toma el MIMBU con respecto a esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Si creen que esa meta finalmente se va a alcanzar o cómo está trabajando el gobierno en eso. Súper. Pregunto ahí a nuestro backup. ¿Juntamos preguntas y respondemos o vamos respondiendo a una? Vamos respondiendo a una porque hasta ahora no tenemos perfecto. más preguntas. Dale, Sebastián. Voy a tomarlo yo rápidamente y pueden complementar, ¿sí? Si es necesario. A ver, respecto al desafío 100 más 100, nos parece una iniciativa que busca innovar. Celebramos también el ímpetu que hay detrás de esa iniciativa, el sentido de urgencia que se está planteando. El único consideración que nosotros ponemos es no tropezar dos veces con la misma piedra. Nosotros en Chile hemos tenido en otros momentos, y desde Techo incluso hemos convocado a estrategias nacionales para poder terminar con los campamentos. Y tan importante como terminar con los campamentos actuales es enfocarnos en evitar que nuevas familias lleguen a campamentos. Porque de lo contrario vamos a reducir el síntoma, vamos a reducir la fiebre, pero la enfermedad va a seguir. Por lo tanto, ese síntoma va a volver a aparecer como lo que nos sucedió. Desde el 97 en adelante hasta el 2011 bajaron las familias de campamentos, pero no solucionamos la enfermedad, que era el acceso a la vivienda, y por lo tanto el síntoma volvió a aumentar y nos tiene a lo que tenemos hoy día, 81.000 familias viviendo en campamentos. Entonces nos parece muy interesante, una iniciativa con la cual estamos colaborando activamente, pero siempre que vaya en complemento y que tenga una principal prioridad, el acceso a la vivienda para toda la problemática, incluso no solamente las familias en campamento, las familias en condiciones de hacinamiento, en arrendo abusivo, en precariedad habitacional.
¿Alguien más si tiene una pregunta que me indique por el chat o tome la palabra? Y se presentan en el medio, por favor. Pueden dirigir preguntas ya sea a Pía, Sebastián o Héctor. Ya, Nicole Martínez, de Radio Bio Bio, pregunta, está con su micrófono desactivado, quiere preguntar cuál es la recomendación para el Estado en cuanto al foco que deben tener las políticas públicas para el acceso a la vivienda y para enfrentar los altísimos precios que están teniendo estas viviendas. Y después damos paso a Ignacio Leal. Sebastián, no sé si quieres tomar esta pregunta. Sí, lo tomo también. Muchas gracias por esa pregunta. La recomendación parte de un diagnóstico, que entendamos que la política habitacional actual fue una política exitosa en otros momentos, pero que hoy día no está respondiendo y se agotó para responder a la actual demanda habitacional. Por lo tanto, debemos hacer un giro en esa política, y no un giro menor, ni cosmético, ni en algunos detalles, sino que es un giro en la forma que estamos entendiendo el sistema de vivienda. Para ello, vemos 3 pasos muy importantes. El primero es disponibilizar de más recursos, y no estamos hablando de duplicar el presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda. Estamos hablando de poder disponibilizar hoy día 20 veces los recursos que existen disponibles. ¿Por qué? Porque la problemática es 20 veces mayor. Estamos respondiendo con soluciones de 20.000 familias cuando la problemática acoge a 600.000. En el último justamente llamado al DS49, al Fondo Solidario de Vivienda, postularon más de 200.000 familias sujetas de subsidio para un cupo de 3.000 familias. Estamos frente, por lo tanto, a un problema que está desbordando la capacidad que tenemos, y por lo tanto debemos tomarlo como una situación de emergencia nacional. Eso es lo que se espera de nuestras principales autoridades, ojo, no solo de este gobierno, sino que también de los que vendrán. En segundo lugar, la gestión. Tenemos un problema de gestión, tenemos soluciones rígidas, y por lo tanto debemos abrir esa gestión, hacer mucho más partícipes a otros actores, a los municipios, en el futuro a los gobernadores, para que puedan plantear a un gran fondo de respuesta habitacional distintos proyectos habitacionales de regeneración urbana, de pequeños condominios, de arriendo social, justamente de urbanización, que permitan dar solución diversa a una demanda que también es diversa. Y en tercer lugar, debemos hacernos cargo de la problemática del suelo, porque resulta que podemos tener los recursos, podemos gestionarlos, pero sin suelo disponible no podremos entonces responder a este problema. Y para hacernos cargo de la problemática del suelo necesitamos un Estado que sea mucho más gestor en materia de suelo, que justamente privilegie dentro del suelo estatal, que se haga parte justamente del ordenamiento territorial, y dentro del suelo estatal privilegie siempre los objetivos y los fines sociales, por lo tanto, aquellas familias también más vulnerables. Y por último, todas estas medidas deben siempre ser complementadas, la política habitacional, la política de vivienda, con una política social, porque lo que hemos visto en el pasado es que a veces se han construido grandes barrios de vivienda muy precaria, de baja materialidad, muy segregados, y que terminan siendo, sin participación comunitaria, sin organización comunitaria, no el sueño de la casa propia, sino que una real pesadilla para esas familias. Y si no solucionamos ese déficit, el déficit social que tenemos en nuestras principales ciudades, entonces también nos estaremos enfrentando con este mismo problema. Esos 4 focos nos parecen importantes hoy día en la política habitacional, y son los focos que queremos discutir con distintos actores para construir esta ruta al déficit cero al 2025. Gracias, Sebastián. Vamos ahora con Ignacio Leal, de La Tercera. Ignacio. Hola, buenos días a todos. Quería consultarle un poco por los datos que ustedes entregan. Básicamente la sensación que queda es que estamos frente a una bomba de tiempo, pensando en que son muchas las familias que están en estos momentos viviendo precariamente, y probablemente aumenten esto en el correr del año. Dentro de lo que se puede hacer ahora, ¿qué soluciones ustedes estiman que se podrían efectuar, pensando en que también el Ministerio de Vivienda ya dijo que no iba a permitir que se organizaran nuevas tomas y nuevos campamentos? ¿Cómo solucionamos el problema ahora en este año, pensando en que retrocedimos 25 años en materia de campamento? ¿Alguien lo quiere tomar? Yo creo que tú lo quieres tomar.
Nosotros hemos estado en coordinación con el Ministerio y también con otros actores. Nos parece que esta es una problemática que necesita de esfuerzos colaborativos. Y en ese sentido, en el último año se han planteado distintas innovaciones que nos parecen importantes rescatar. Pero el principal cambio que debemos hacer de enfoque es entender la problemática como una problemática de emergencia nacional. Por lo tanto, hacer cambios urgentes en la política habitacional. Nos parece muy buenas medidas que exista un apoyo en habitabilidad, por ejemplo, transitoria o condiciones humanitarias básicas para muchos campamentos. Nos parece también muy bueno que se amplíen los subsidios, pero entendamos que esas soluciones no resuelven la causa estructural del problema, que es el acceso a la vivienda en Chile. Por eso, si ustedes nos preguntan, esperamos que las autoridades, que los actuales candidatos y candidatas presidenciales tomen este tema como una prioridad y reflejen un plan concreto para responder a la emergencia nacional que estamos viviendo. Les pregunto a todos ellos y ellas, ¿de qué manera vamos a llegar al déficit cero en el 2025? Porque esto no es una bomba de tiempo, es algo que ya estalló, que hoy día está pasando, que hoy día hay miles de familias en Chile que se están cuestionando si tienen que irse a vivir o no a un campamento. Para dar respuesta a eso debemos responderlo en el corto plazo. Estamos hablando de aquí a 5 años, porque esas familias no pueden seguir esperando. Hay familias que esperan hasta 30 años en un campamento por su solución de vivienda, familias que son sujetas de subsidio, juntaron su ahorro, formaron un comité y se pusieron en la fila y sin embargo no les llega la vivienda porque el sistema se agotó. Y por lo tanto debemos pensar uno nuevo, con colaboración, con ese diagnóstico, pero también con ese nivel de urgencia. Gracias. Perfecto. Ignacio, puedes bajar tu mano nomás. Si hay alguna otra pregunta de periodistas, también tenemos preguntas de los profesionales y voluntarios que están conectados en este momento a la transmisión. Preguntan Gaby Elgueta, ¿cuál es el rol que esperan de las municipalidades y los nuevos gobiernos regionales en el cumplimiento de la meta? Súper buena pregunta. Gracias, Gaby, porque lo que estamos planteando y uno de los nudos críticos que vemos para poder llegar al déficit cero en el corto plazo es que esto se debe descentralizar. Y por lo tanto, los actores intermedios como los municipios son sumamente importantes para levantar proyectos habitacionales acorde a la realidad local en la cual esos municipios se desenvuelven. Obviamente no es únicamente los municipios, están también las organizaciones sin fines de lucro, están los propios comités, está la empresa privada que también tiene que trabajar en función de esto, están las gobernaciones o los futuros gobernadores, pero vemos que si esto no se descentraliza, en primer lugar, no va a ser capaz de dar respuestas diversas a una problemática que es diversa. Y vamos a seguir trabajando con un solo tipo de solución, cuando hoy día claramente lo que vemos es que se requieren muchos tipos de solución adaptadas justamente a las realidades locales. Y en segundo lugar, no vamos a ser capaces de gestionarlo. Acá necesitamos que la gestión sea colaborativa, sea una gestión de todos los actores que están involucrados con la temática y que ven directamente a aquellas familias que hoy día más requieren de vivienda. Entonces, ¿cómo nos imaginamos los municipios? En primera instancia, es pensando en que sean actores que presenten proyectos habitacionales a un gran fondo de respuesta habitacional que debe, como decíamos, multiplicarse por 10, por 20 el actual fondo que existe y que de esa manera surjan nuevas soluciones que emanen de ahí, de lo local, de los territorios. Gracias, Sebastián. Tenemos un par de preguntas más. Cristóbal García Huidobro pregunta ¿cuánto sería el gasto estatal extra que se necesitaría en comparación a los años anteriores en esta materia? Gracias, Cristóbal, por la pregunta. Para hacerse una idea, Chile hoy día, en los últimos 10 años aproximadamente en promedio, ha gastado entre 20 millones y 30 millones de UF a través de su Ministerio de Vivienda y Urbanismo en programas y subsidios enfocados a la población más vulnerable. Si nosotros pensáramos que fueran esos 30 millones de UF y que da respuesta a 25.000 familias al año, este problema de 600.000 familias no lo vamos a solucionar ni en 30 años esperando que el problema no aumente, cuando sabemos que está aumentando. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Es construir un fondo que al menos alcance a 500, a 600 millones de UF hoy día para poder responder con el mismo estándar que se está respondiendo a la demanda habitacional.
Y eso es lo que creemos nosotros que se necesita construir. Lo más interesante de esto es que pueden existir propuestas que no signifiquen hacer competir estos dineros con otros, porque resulta que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hace ese gasto de manera bastante estable, por lo tanto lo va a seguir haciendo hacia el futuro y lo va a seguir haciendo cada día más, porque el aumento en el precio del suelo va también incrementándose de manera bastante fuerte. Por lo tanto, ¿qué pasaría si nosotros somos capaces de adelantar esos gastos del Estado a la realidad actual y de esa manera construir ese fondo y dar una solución no en 30 años más, sino una solución hoy día a esas 500 o 600.000 familias? Por tiempo vamos con una pregunta más que nos llega de nuestros profesionales y voluntarios, y si los periodistas tienen alguna otra pregunta, alcanzamos a tomar una o dos más, me comentan por el chat de esta plataforma. Franco pregunta cuál será el rol de Techo de cara a la constitución, a la discusión constituyente, tomando en cuenta que el problema habitacional no se podrá solucionar hasta que sea un derecho resguardado en la Constitución. Dale. Bueno, principalmente pensamos de que el derecho a la vivienda tiene que estar garantizado dentro de la Constitución y principalmente el derecho a una vivienda adecuada. Esto quiere decir que provea de servicios básicos, que tenga, por ejemplo, el acceso a equipamientos y servicios que es necesario dentro de una ciudad. De hecho, no podemos avanzar a una ciudad que no sea segregada si es que no tenemos una vivienda digna y adecuada para todos y todas. Así que primero, poder garantizarla. La postura de Techo es ir con todo para poder posicionar el derecho a la vivienda y que esté garantizado en la nueva Constitución. Esa es una de las partes fundamentales para nosotros. Sin duda, la vivienda es la parte principal para poder acceder a ciudades más justas y por lo tanto es el punto de inicio para justamente poder comenzar con esto. Así que... Perfecto, bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas de los periodistas, damos por concluida esta pauta de prensa. Agradecemos su presencia en esta ocasión. Agradecemos también la presencia de profesionales voluntarios de Techo conectados a lo largo del país a esta presentación de resultados. Y muchas gracias por asistir. Atentos porque les estaremos enviando más información. A sus correos, para todos los medios, les enviaremos un kit de prensa completo con la presentación, informe de resultados y lo que se discutió en la ocasión en esta mañana. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.